Buen día, yo soy Diego del canal de Los Relatos del Gato y quiero invitarte a conocer mi canal. Tanto en la descripción como en el comentario fijado estará el link para que me visites, me apoyes suscribiéndote y de paso disfrutes de todos los relatos de terror que tengo para ti. Bienvenido a Los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Cuando cae la noche, esta nos cobija con su silencio y con su misticismo. Salen a la superficie aquellas facetas oscuras de la naturaleza y en el hombre todas sus perversiones. En el ambiente surgen las energías que abren las puertas a los sucesos paranormales. Se dice que a ciertas horas de la madrugada, algunas entidades y demonios son liberados para alimentarse de aquella energía oscura que es derramada por los bajos instintos de los seres humanos. En otras palabras, de sus pecados. Y algunos otros demonios salen a buscar personas hambrientas de poder, para con ellas poder crear pactos a cambio de sus almas. Te doy la bienvenida a este rincón de Los Relatos del Gato. Este es el episodio número 42 y te recomiendo que cierres las ventanas, las puertas y cubras los espejos para que no entre ninguna energía oscura mientras escuchas este podcast. También te recomiendo que te suscribas a este canal. Si no lo haces, una entidad te visitará esta noche. Ponte cómodo, déjame acompañarte mientras narro un relato escalofriante en el rincón de Los Relatos del Gato, donde la curiosidad te llevará al miedo. Hace algunos años, antes de que fuera a la universidad, vivimos mis padres y yo una crisis económica en la que nos vimos obligados a vivir en la casa de mi abuela. Aquella era una casa de 2 pisos que había sido dividida. En la planta baja habitaba mi abuela y en la planta alta mi tío Alfonso, quien había fallecido un año antes, y es de él de quien les platicaré cómo murió y por qué esta historia es muy oscura. Mi tío se decía por palabras de mi abuelita que había hecho un pacto con el diablo. También era lo que se decía a través de los rumores de las personas que conocían bien a mi tío, quien era el menor y por lo tanto al que le tocó llevar la carga más pesada de la manutención de la casa donde vivía con mi abuelita, pues los demás ya se habían casado. Él llevaba una vida difícil porque fue un hijo de padre ausente y en un tiempo ellos la pasaban mal. Mi papá les ayudaba lo que podía, pero no era mucho. Mi tío, cansado de ser el pilar de sustento de aquella casa, fue a dar con una bruja que le presentaron unos de sus amigos. Bruja que supuestamente le ayudaría a hacer magia, con la que podría lograr contacto con el diablo y así poder solicitarle riquezas y poder. Se platica en las reuniones familiares que efectivamente mi tío de pronto cambió su vida. Nadie sabe cómo es que comenzó a obtener dinero. Todo pasó de una manera inexplicable. Comenzó a usar ropa cara, relojes, un auto. Se hizo de la casa donde vivía con mi abuelita, la cual también ya falleció. Era una casa muy bonita, y como en ese momento mi tío quería empezar su vida de hombre, dividió la casa en 2 partes para que en la planta baja mi abuelita pudiera tener todo lo necesario y en la parte de arriba él tener sus propias cosas y su privacidad. Contaba mi abuelita cuando aún vivía que un tiempo mi tío se empezó a poner mal, porque en las noches se escuchaba que gritaba como asustado, pero él nunca le quiso decir a nadie lo que veía. Sin embargo, mi abuelita nos contó que varias veces ella vio cómo sombras pasaban por las escaleras que daban al 2º piso donde vivía mi tío. Parecían sombras como de personas, como si alguien extraño del más allá viniera a visitarlo. Además también que una lechuza constantemente rondaba la casa y en ciertas ocasiones se posaba en el árbol que estaba afuera de aquella casa. Conforme pasaba el tiempo, mi tío se volvía más apático y más aislado. Ya casi no salía. Se volvió más reservado y solitario. Todo parece apuntar que ya estaba pagando la factura de aquella petición al diablo. Es bien sabido que los pactos con el demonio tienen un precio muy alto, pues platica mi abuelita que una noche ella logró escuchar cómo algo se movía muy fuerte, como cuando sacuden un mueble pesado.
El sonido retumbaba en el techo y pues, asustada, mi abuelita salió y subió las escaleras para ver qué pasaba, porque mi tío no le contestaba. Tuvo que romper el cristal de la puerta para poder abrirla, porque tenía un seguro puesto. La sorpresa que se llevaría mi abuelita al entrar en la habitación de mi tío, pues este parecía estarse convulsionando y la cama estaba movida del lugar. Por debajo de esta había una estrella muy rara marcada en el piso, con lo que parecía ser sangre. Mi abuela fue y trató de auxiliar a mi tío, pero nada funcionaba, hasta que le lanzó una cubeta de agua fría que estaba allí cerca. Mi tío se veía mal, pero no lograba recordar nada de lo que había pasado. Después de ese episodio, él le confesó a mi abuela lo que había hecho, le platicó de aquel pacto. Esta le recomendó que fuera con la mujer que le había ayudado a crear esa magia y para que le ayudara ahora a revertir aquello que habían creado y que estaba ahora acabando con sus vidas. Después de 2 días, la bruja aquella citó a mi tío a las 12 de la noche. Este acudió. Dice mi abuela que pasaron como 2 horas y no había noticias de mi tío. A eso de las 3 de la mañana, mi tío llegó, muy asustado, porque la bruja aquella no pudo ayudarle, pues esos tratos con el demonio no se rompen. Y dice mi tío que el demonio le había pedido que entregara la vida de alguien si quería seguir gozando de aquella riqueza. Pero mi tío se negó a hacerlo. En ese momento estaban en el patio de la casa platicando, y para agregar más tensión a la situación, la lechuza hizo su aparición con un chillido horrible. Así, asustados, decidieron meterse a la casa a descansar, cada quien a su habitación, sin saber que esa sería la última noche de mi tío, quien amaneció muerto. Se suicidó en el baño cortándose las venas, pero había un detalle que no se podía dejar pasar, y es que en su boca encontraron un par de plumas de ave, como de lechuza, y algunos rasguños en su cara. De ahí se cuenta que el diablo vino a cobrar su alma o mandó a alguien a cobrarla, porque mi tío no quiso pagar el precio de aquel pacto. Y todo esto parecería cobrar verdad, porque después de esa noche, la lechuza no se volvió a aparecer por allá. Y así tristemente terminó su vida. Y después, en aquel entonces que les platico que yo vivía en esa casa, me tocó vivir en aquel cuarto donde él dormía. Pasamos allí viviendo como unos 3 meses. En ese lapso me tocó ver sombras, se escuchaban ruidos, se escuchaban como lamentos muy extraños. También aquellas sombras que vagaban por la casa se desvanecían en medio de la nada. Afortunadamente nuestra situación mejoró y nos fuimos de allí, porque a mí la verdad me daba mucho miedo, y más después de haber conocido aquella historia. Mi abuela falleció después de unos 3 años y la casa se vendió. Y así, ya no supe yo nunca nada más acerca de aquel lugar maldito. Espero te haya gustado este relato. Si tú quieres que tu experiencia paranormal salga aquí en el podcast, házmela llegar a las redes sociales o al correo en pantalla. Ayúdame compartiendo este video, déjame un comentario, un like. Cada día somos más en esta comunidad y todo gracias a ustedes. Por hoy me despido. Mi nombre es Diego, soy el gato humano. Recuerda rezar esta noche si no quieres tener unas dulces pesadillas con el diablo. El militar que pactó con el diablo. Los ataques psíquicos se definen como las manipulaciones de las energías magras, fuerzas oscuras y sobrenaturales. Estos ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por un individuo o ser dimensional a su víctima para crear disturbios en su cuerpo energético y físico, tratando de alterarlo, provocarle daños psicológicos reales e inimaginables. Esta energía negativa pudo ser enviada por un espíritu, una entidad en una forma de pensamiento o energía negativa, como cuando alguien en forma física o humana desea hacer deliberadamente un daño a su víctima sin necesidad de usar magia negra, brujería o hechizos,
aunque si se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico podría llegar a ser destructivo e irreparablemente mortal. Esto complementado de espíritus de oscuras entidades y bajos astrales. Señor Chimo San Juan, esta es mi real y lamentable historia, una donde contaré que desde mi infancia un muerto, demonio o lo que sea, no me ha permitido ser feliz jamás, a pesar de que ya pasaron más de 40 años. Ese demonio aún me está acechando justo al caer la noche. Es por eso que menciono que a mi paso la muerte ha rondado deliberadamente y le ha manifestado a mi vista infinidad de desgracias. Y solo diré que esto comenzó cuando mis papás se separaron. De eso tendría apenas 5 años de edad, en mi pueblo natal de Managua, en Nicaragua, Centroamérica. De allí nos fuimos donde mi abuela paterna vivía. Eso sí, con muchas carencias, porque vivimos un martirio donde difícilmente nos brindaban un pan o un taco de frijoles para calmar el hambre. Era triste ver cómo nadie nos quería. Todos nos despreciaban y nos veían con malos ojos. Solo mi abuelita linda daba todo por nosotros al grado que hasta se quedaba sin nada porque comiéramos. Todo iba bien hasta que comenzaron los ataques demoníacos en esa casa, pero especialmente contra mí. Existían cosas de las que nunca nadie se enteró, ya sea por pena o ignorancia, y esto que me pasó a mí eran las dos. La verdad no tenía la confianza de contarlo, y menos sabía qué demonios me pasaba, pues era ilógico, eso que llegaba al anochecer y me tocaba salvajemente mi pequeño cuerpo. Me daba asco, miedo y pena, dándome a la vez una sensación de suciedad, pues mi cuerpo era sagrado, solo que era imposible luchar con eso que no conocía. Hasta ahora sé que eso abusó repetidas veces de mí y no podía expresarlo, por miedo a que me regañaran o golpearan en la casa. Eso comenzó cuando tenía como 6 años, pero a veces siento que era un sueño y lo dejo en el recuerdo. Cada que pasaba el tiempo, varios factores lo alimentaron y aquí está otra vez con más fuerza, solo que ya no puedo pararlo al llegar las noches. Me da mucho temor dormir en la oscuridad, pues sentía que alguien o algo me tapaba la boca y me susurraba al oído. No importa lo que hagas y a quien acudas, nunca te dejaré en paz. Vayas a donde vayas, yo seré tu sombra. Después de amenazarme, eso me soltaba. Tardaba en reaccionar un poco, ya que con tantos problemas que tenía, mi madre me lo guardaba y crecía con eso. A mis 15 años más o menos, tuve un evento crudo y real, ya que yo dormía con mi hermana, para ese entonces en un cuarto, pero solas en camas aparte, y esa fría noche de la nada se abrió la puerta del cuarto. Sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama, pero al querer moverme, ya no pude, y tuve la sensación de que unas frías y repulsivas manos acariciaban mis menudas piernas, empezando desde los pies hacia la cadera. Allí fue cuando traté de reaccionar para gritarle a mi hermana, pero era inútil. Esa cosa ya estaba ahorcándome y robando mi aliento. No recuerdo cómo, pero pude ver en la oscuridad por primera vez cómo era. Esta bestia era alta, de color negro rojizo, y emanaba de él una presencia muy fuerte, al grado que de verla perdía el juicio y todos los sentidos. Después me desmayé y no supe de mí. Mi vida continuó un poco normal, con eventos así horribles, un poco más aislados. No me quedé con la duda, así que me informé y supe qué cosa era lo que me acosaba, solo que no sabía por qué a mí. Así pasó mi juventud, donde por fin me casé y tuve 2 hijos, pero allí mi esposo se comportaba muy raro, solo que no me decía nada. Una vez me comentó que algo lo motivaba a no estar en casa, al grado que sin decir adiós un día nos abandonó para siempre. Después de años, supe que lo motivó a hacerlo. Al año de que me dejó mi marido, tuve un novio con el que viví algunos meses y con quien prometí rehacer mi vida de nuevo. Pero los maras salvatruchas, unos crueles pandilleros, me lo mataron a hachazos cuando lo asaltaron. Así extrañamente truncaron de nuevo mi sueño.
Después, al año siguiente, un tío muy querido se suicidó cortándose las venas frente a mí. Poco tiempo después, otro tío murió de cirrosis por abusar del alcohol. Y para colmo, en los meses siguientes, mis abuelos paternos de diabetes en los dos. Ahora fue un nieto de mi último esposo, al que yo cuidaba y amaba como a mi hijo. Pero este se nos ahogó sin que pudiéramos hacer nada. No sé por qué, pero siempre estaba lo malo a mi lado y era como si el demonio no permitiera mi felicidad. Me volví a casar y ahora era con un militar que me llevó a vivir a un pueblo muy afamado en la capital de Nicaragua, a solo 48 kilómetros al oriente de Managua, en el poblado de Diriomo, famoso por sus cajetas y porque es de los pueblos más antiguos de Nicaragua, además de la reputación de ser uno de los municipios que forman la meseta de los pueblos brujos. Diriomo, que en idioma nahuatlaca significa extranjero, antes de la llegada de los españoles, ese rancho estaba habitado por una tribu perteneciente a los chorotegas, la misma a la que pertenecían Diarajén, Nicarao y Diriá, que eran los caciques de las zonas vecinas de ese lugar, los cuales practicaban cosas muy fuertes con los muertos y otras deidades. Cosas de las que me enteré después. Señor Chemo San Juan, hace unos años murió mi último esposo de una extraña enfermedad, pero antes de un lamentable accidente contra la guerrilla, lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas. Allí supe con exactitud por qué el diablo me siguió. Después del fallecimiento de mi esposo militar, en marzo del año 2012, día y noche le lloré desconsolada, pero después de su tercer año de fallecido, justamente en la fecha, día y mes exacto de su muerte, empecé a sentir al mismo diablo, justo al apagar la luz para dormir. Algo llegaba a sentarse en los pies de mi cama. Era un extraño y enorme peso que sumía esa parte, y pasó cada fin de semana, en especial días viernes, a altas horas de la madrugada. Después de unos días empezó a sentarse, y al cabo de unos minutos se acostaba al lado mío, justo a donde dormía mi esposo, allí en su lugar favorito. Al principio no me daba miedo, ya que si era mi esposo que estaba visitándome, no quería asustar a su espíritu. Solo que eso no era él. A la cuarta noche llegó de nuevo y me dio un beso. Allí me abrazó muy bonito para decirme al oído: perdóname, mi amor, la verdad no fui un hombre bueno para ti. Ahora ya no me darán permiso de volverte a visitar, así que esta será mi despedida, pues esos seres están enfadados conmigo. Me asusté de sus palabras y el peso poco a poco desaparecía, y al momento de agarrarlo para que no se fuera de mi lado, una oscura, grotesca y negra sombra demoníaca lo tomó de los pies para arrastrarlo fuera de mi alcance. Pareciera un sueño, pero lo recuerdo día con día. Allí miré cómo el diablo se lo llevó. En la quinta y consecutiva noche, igual, en viernes, hizo lo mismo el espíritu de mi marido, pero al minuto de estar acomodado a mi lado, sentí cómo me abrazaba y supuse que era para demostrarme su afecto, aún en la muerte, solo que ahora era un abrazo de enojo y reproche, al grado que me presionó con mucha fuerza con el propósito de lastimarme, para que no pudiera moverme ni levantarme, y como era de espaldas, no podía voltear a verle el rostro. Allí empecé a forcejear con él, pero después no había nada allí. Solo eran cobijas moviéndose y mi cama que era movida de a poco por abajo de esta. Era extraño. Yo no lo miraba, solo sentía, pues faltaba poco para las 3 de la madrugada, y entonces vino él y me volteó colocándome para verle la cara. Al estar así, sentí que se subió sobre mí, llevando mis manos arriba de mi cabeza, y yo misma me comencé a ahorcar. Ya con miedo rezaba, pero él se enojaba por eso, y más me agarraba fuerte. En eso dije y mencioné el nombre de mi esposo. En ese momento, el ente infrahumano levantó la cara, y era el rostro de mi esposo mezclado con la imagen horrenda de algo sobrenatural. Le grité y dije que si no era mi esposo, por favor me dejara en paz, que mi esposo no me haría daño, que él estaba muerto descansando en paz. Eso era más bien
el resurgimiento de un demonio que me acosaba desde niña. Al encararlo, esa cosa enfureció y me dijo algo que me dejó marcada de por vida. No te resistas, tú ya eres mía y nadie más. Solo recuerda que esta es tu línea de vida. Estás marcada para mí porque el destino me puso en tu camino desde antes que nacieras. Y es por eso que difícilmente serás de nadie más. No lo sabes, pero yo te marqué al nacer, además de que tu esposo te condenó al morir. Así será en tu existencia, con cualquier amor que recibas, ya sea de un padre, tío, hombre o lo que tratase de amor. Cuando éste llegue a tu vida, lo quitaré de tu camino para siempre. Esa cosa decía que nadie me tenía que hacer caso porque yo era de su propiedad. Eso me dejaba pasmada, pero rezaba y le contestaba que no sería así, que yo merecía rehacer mi vida. Pero ese demonio me agarraba más fuerte y empecé a luchar y a rezar lo más fuerte que pude. Y a la vez con fuerza levanté mis rodillas y solo así logré aventarlo para zafarme de esa criatura que me estaba matando. Del aventón, esa cosa me soltó. Allí aproveché, encendí la luz, pero ya no había nada. Después de que pasó eso, ya no me siento tranquila, porque siento que alguien me espía, me vigila, y cuando tengo a alguien interesado en rehacer su vida conmigo, lo ahuyento una vez más. La relación con mi último esposo fue muy bella, muy feliz en todos los aspectos. Al fallecer tenía 45 años e íbamos a cumplir 10 años de convivir felices, pero sin hijos. Él era un lisiado de guerra en Nicaragua. Estaba parapléjico de la cintura hacia abajo. No sé por qué, pero no he podido rehacer mi vida con nadie más. Cuando siento amor, ellos se alejan sin más y más, o mueren. Y esa no es vida para mí. Mi esposo nunca me dijo que no volviera a casarme. Decía que aún era yo joven y tenía que volver a vivir con alguien que me amara como él me amó en vida. Pero este demonio me cela y dice que soy su propiedad. Años después que falleció mi esposo, regalé sus cosas, ropa y libros. De allí sin querer se cayó una libreta con apuntes de su vida como militar, y de donde ahora corroboro parte de esto que me está pasando. Y sigue. Pues esta libreta tiene escrito parte de un pacto con el innombrable, o el demonio, como ustedes llaman en México, y explica a detalle cómo atraparon almas y se las ofrendaron a este demonio. Explica a detalle cosas satánicas para ciertos fines con la guerrilla. También dice que en las noches de viernes llegaba un jinete a medianoche allí al monte con los militares, y como mi esposo era el coronel, también relata cómo lo visitaba un extraño hombre en un caballo negro, adornado de cosas raras, el cual tocaba la puerta 3 veces, y él abría para que este ser infernal entrara, o esa bestia, y se ponían a platicar de dinero, poder y almas. También estaba escrito que por equivocación, una hermana de él, que es cuñada mía, ella vio a ese hombre y pasó días con fiebre, convulsiones, hasta que no resistió más y murió de la impresión. Ese demonio de la noche venía con oro y poder para mi esposo, y cuando en la guerrilla mataba rivales o pandilleros, mala salvatrucha, este entregaba las almas de los enemigos rebeldes al diablo. No sé de qué forma, solo sé que allí estaba escrito. Así que por las manos de mi difunto esposo corrió mucho dinero, lujos y sangre. Desde un principio sabía que era muy amante del dinero, y tal vez esa ambición lo llevó a pactar con el diablo y a la tumba. En ese tiempo, dicen sus familiares que nunca andaba sin dinero, que no había mujer que se le resistiera, que tuvo prácticamente todo a sus pies, y para terminar esto, estaba escrito y fechado en épocas de su juventud, decía: siempre te amaré, y aparecía mi nombre. Cosa increíble, pues éramos mundos opuestos, aún ni nos conocíamos, vivíamos a cientos de kilómetros. Es ahora que saco a la luz pública estos eventos donde confirmo que el diablo existe, y más cerca de lo que el humano cree. Ahora tiene sentido todo, y sé que mi esposo, el militar, estará atrapado sin misericordia en el infierno porque en un pacto se cumple y no se rompe.
Ahora manifiesto y compruebo que en ese pueblo nicaragüense de brujos estaba marcado mi destino, y allí era la culminación de estos eventos. Amigo Chemo San Juan, busco ayuda para esto que me aqueja, pues continúo durmiendo con la luz prendida. Espero que la ayuda llegue pronto, porque esta cosa que se quedó a mí no me ha permitido ser feliz, y más porque te contacté para solicitar ayuda. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Naomi Hernández, desde Nicaragua. Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. La ciudad de León, Guanajuato, como la mayoría de las ciudades del país, encierra grandes tradiciones, costumbres y, por supuesto, leyendas que de voz en voz se han ido perpetuando dentro de la cultura de nuestra ciudad. La noche, la tragedia y lo paranormal dan nacimiento a acontecimientos inexplicables que pasan de generación en generación, para perpetuarse así como leyendas emblemáticas, así como en este caso, de nuestra bella ciudad. Hoy traigo para ustedes dos leyendas que han marcado a nuestra ciudad y que si eres de aquí, así como yo, seguro ya las has escuchado. Cabe mencionar que estas historias, al haber ocurrido ya hace muchos años, hay realmente poca información y es posible que se alteren ciertos detalles porque hay muchas versiones de estas. Así, espero que estés listo para escucharlas. Antes de iniciar, quiero mandar saludos a mi amigo Pablo Dragnil de San Luis Potosí, que es un gran seguidor de este podcast. Te recuerdo que es importante te suscribas a este canal y así sin más, vamos a escuchar estas dos leyendas de la ciudad de León, Guanajuato. El brujo de la funeraria. Eran los inicios de la década de los 80s, y esta leyenda cuenta que había un brujo originario del municipio de San Francisco del Rincón, aquí en el estado de Guanajuato, y este se dedicaba a hacer trabajos de magia negra en la colonia El Calvario, algunos dicen que en la colonia El Barrio. Este brujo ayudó a completar muchos trabajos que hicieron daño a mucha gente, pero también se dice que ayudó a otros porque también hacía magia blanca. La leyenda cuenta que el brujo había obtenido sus poderes mediante un pacto que hizo con el mismo demonio. Pasado el tiempo, este brujo sabía que su muerte estaba cerca, así que pidió a sus familiares que cuando el momento llegara, no quería ser sepultado ni velado bajo ningún ritual cristiano. Las razones son evidentes. Cuando el momento de su muerte llegó, sus familiares no hicieron caso a las peticiones del brujo, llevándolo a velar a una funeraria que estaba ubicada entre las calles 20 de enero y Cuauhtémoc, en la zona centro de la ciudad de León, Guanajuato. Aquel velorio se llevaría a cabo entre la soledad del lugar, pues había solo un par de personas quienes acompañaban al brujo para darle su último adiós. Lo que estas personas no esperaban es que los sucesos paranormales invadirían la calma de aquella noche, porque apenas el reloj marcaría las 12 en punto, y al comenzar los presentes a rezar el rosario, fue que el ataúd del fallecido se abrió y comenzó a incendiarse de manera inexplicable. Las llamas del fuego invadieron el lugar y los presentes tuvieron que salir corriendo para salvar sus vidas. Después intentaron regresar por el cuerpo del brujo, pero este ya no se encontraba dentro del ataúd. Hay versiones que cuentan que incluso el cuerpo del brujo se elevó en el aire. Después desapareció ante los ojos de los testigos para finalmente dar inicio al fuego que arrasó con aquella funeraria. Dice esta leyenda que el diablo fue quien vino a recoger el alma y el cuerpo del brujo para cobrar el precio de aquel pacto. El lugar quedó completamente destruido después del incendio y las ruinas fueron selladas, dejando únicamente asomar las evidencias de aquellos eventos. Durante muchos años esta esquina quedó completamente abandonada. Hoy en día el lugar fue reconstruido y nada queda del rastro de aquellos sucesos. Sin embargo, para los habitantes de la ciudad de León, esta es una leyenda muy conocida y emblemática que seguro trascenderá por varias generaciones más. En lo personal recuerdo haber pasado por ese lugar muchas veces y las ruinas en esa esquina tenían un aspecto demasiado tétrico y les aseguro que uno pensaría 2 veces antes de pasar por ese lugar en la noche. Si ustedes que me escuchan viven aquí en el país o fuera de,
y quieren que cuente alguna leyenda de su región, solo escríbanme en los comentarios o a través del correo qué leyendas les gustaría escuchar aquí en el podcast. Mientras lo hacen, los invito a escuchar la segunda leyenda de esta noche. El diablo en la discoteca. Se cuenta que por allá en la década de los 80s, en un antro de la ciudad de León, Guanajuato, llamado Mr. Green, ubicado entre López Mateos y Boulevard Insurgentes, justo en una mini plaza, sucedería un evento paranormal que hasta la fecha sigue dando de qué hablar. Sin embargo, el paso del tiempo y varios factores que al final les mencionaré han hecho que los sucesos no sean del todo claros o que ciertas cosas varíen al momento de narrarlos. Se dice que una noche las personas estaban llegando a este antro y al ser un lugar de moda había muchas personas buscando entrar. Entre esta multitud destacó la llegada de un joven que sobresalía por ser muy guapo y atractivo. Ya estando adentro del lugar y la música sonando, las personas se acercaron a la pista para empezar a bailar, y este joven eligió a una chica que al parecer iba sola y era muy bonita. La joven, encantada, aceptó ser la pareja de baile de aquel joven al que todas las chicas de aquel lugar miraban. Este joven le dijo en un tono sospechoso a aquella muchacha que pasara lo que pasara, jamás mirara a sus pies. Esta joven, con incertidumbre, asintió con la cabeza a lo que se le acababa de pedir. Al pasar de la noche y con los tragos, la chica seguía bailando con este joven y comenzó a sentirse un poquito mareada por el alcohol. Así que inevitablemente y de manera inconsciente por el malestar de las bebidas, agachó su cabeza mirando hacia el suelo. Y lo que vería esta chica le haría sentir el peor miedo de su vida, pues los pies de aquel joven apuesto eran unas horrendas garras. La mujer cayó al suelo inconsciente por un desmayo. La gente asustada comenzó a gritar y a brindar su ayuda a aquella chica, que presentaba quemaduras en el cuerpo donde la había tocado aquel joven. En el lugar, el olor a azufre se levantaría de una manera insoportable, y el joven bailarín simplemente se desaparecería sin que nadie lo notara. Se dice que la chica falleció poco después de estos acontecimientos, en aquel lugar que cerraría sus puertas y que permanecería en ruinas, abandonado por muchos años. Esta historia, por increíble que suceda, se cuenta en otras regiones de aquí mismo en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Incluso no se sabe a ciencia cierta si ocurrió en este antro o en uno llamado Horses que estaba allí cerca. También otros mencionan que ocurrió en la discoteca Oasis, que también estaba de moda en aquel tiempo. Pero sean o no ciertos estos sucesos de aquella noche en la famosa discoteca, esta es una leyenda que ha marcado la historia de nuestra ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué les han parecido estas historias? ¿Realmente ustedes creen que puedan ser verídicas o son solamente eventos que se van interpretando con el paso del tiempo bajo esos tintes de terror y misterio? Por favor, comenta tu opinión. Para mí es más importante saber qué piensas de todo esto. También quiero aclarar que puede que hayan algunos eventos que se hayan omitido porque en realidad es muy difícil encontrar información de todo esto. Te recuerdo también que si en tu localidad ha ocurrido algo similar o si quieres mandarme una vivencia paranormal que hayas vivido, están disponibles las redes sociales o el correo electrónico en pantalla. Por hoy ha sido todo. A ti que estás del otro lado de la pantalla, te agradezco por haberme permitido llegar hasta tu hogar y por apoyar este proyecto. Ya somos más de 1000 seguidores y esto seguirá creciendo. Yo soy Diego, el gato humano, y desde este rincón de los relatos del gato, te deseo que esta noche tú tengas unas dulces pesadillas. Infestación, basado en hechos reales. Lo que a continuación describiremos son síntomas muy generales de una auténtica infestación de demonios, pero deben ser muy tenidos en cuenta a detalle, porque allí comienzan las manifestaciones de infestación. Por ejemplo, los animales se irritan o alteran de forma extraña y en algunos casos llegan a atacar a sus dueños. Hasta algunos lugares de la casa se ven inundados por olores y hedores extraños y nauseabundos.
Se producen corrientes de aire frío sin ningún motivo. La temperatura baja en algunos ambientes o en ciertas zonas de la vivienda. Se producen ruidos extraños de día o de noche, cadenas, chirridos, tic-tac de relojes, susurros o gritos. Tienen lugar movimientos de objetos o estos cambian de lugar junto con otras anomalías. La persona afectada siente una profunda tristeza de alma, pensamientos inhabituales que le empujan al suicidio o a la lujuria y a otros actos fuera de lo común, algo peor, como la pérdida de la fe en Dios Padre, reiterados fracasos en todos los ámbitos cotidianos, trabajo, amistades, familiares, deportivo, sensación de miedo, irritabilidad, angustias inexplicables, cambio drástico del timbre de voz. Si esto pasa, tenga mucho cuidado, porque el demonio está allá adentro y necesitarás ayuda como yo. Querido Chemo San Juan, soy la señora Guadalupe Pérez de San Pedro Sula, Honduras. Todo este infierno empezó justamente 6 años atrás, cuando compré un solar, lo que es un terreno en unos predios que antiguamente fueron campos bananeros. Me mudé a una casa que humildemente construimos mi esposo, mis 3 hijos y yo. Cada quien tenía su dormitorio. Estábamos contentos y tranquilos hasta que ellos, después de algún tiempo, me decían que les pasaban cosas algo extrañas. Empezando con mi hija, a quien le cerraban y abrían las ventanas aún siendo corredizas, especialmente por las noches. Decía ella que un hombre de color oscuro se paraba a mirarla por fuera riéndose de ella, hasta que un día le dio la espalda y este se enojó y la golpeó inexplicablemente, dejándole una mano marcada en la espalda con un moretón horrible que me costó tiempo para que se le quitara. Esto fue solo el inicio de esa maldita manifestación demoníaca o infestación de demonios, como usted le llama. Luego de unos días todo cambió. Empezaron los pleitos y los problemas con toda mi familia. Mi hija cayó en depresión a tal grado que sin razón se cortaba el cuerpo con cúters. Mi hijo se volvió rebelde y ya no salía a montar su bicitaxi, porque muy asustado decía que en las oscuras calles de la selva una mujer en condición de calle lo asustaba, la cual era despeinada, con un vestido blanco muy sucio y no tocaba el suelo. Este ser lo perseguía cuando salía a trabajar a la calle, justo al oscurecer. Esto lo tenía aterrado. Mis otros hijos decían que en el terreno de enfrente de la casa, el cual era uno grande, y solo allí los asustaba al caer la noche, le salía a su paso un aterrador perro negro, el cual portaba una cadena que brillaba como fuego en el pecho. Me contaban todas sus cosas, pero de lo cansada que venía de trabajar, casi no les prestaba atención. Hasta creía que era la imaginación de ellos, o que de plano no querían vivir en ese lugar tan apartado de la gente, dentro de la selva. Pero la verdad era otra. Luego mi esposo empezó a tomar y a tener un comportamiento extraño. No lo entendía, pero él nunca tomaba y ahora lo hacía muy seguido. Estaba muy ocupada en mi trabajo, que no platicaba con él. Una tarde me tomé el tiempo de acostarme a conversar con mis hijos, ya que lo de mi hija me empezó a preocupar, porque no lo miraba como un comportamiento normal de un adolescente. Y fue cuando empezó algo a respirar en medio de nosotros, abajo de la cama. Ese sonido era irritable y no era de nadie de mis hijos, más bien era como el jadeo de un animal muy horrible, tanto que podíamos oír su respiración cada vez más fuerte. Para no asustar más a mis niños, fingí no escuchar nada. Mis hijos se fueron a sus dormitorios y me quedé sola, donde de reojo miré cuando abrieron la puerta y alguien entró, parándose a mis pies. Me reí y les dije traviesos: no estoy mensajeando, solo estoy mirando el celular. Al ver que nadie respondía a mi plática, medio miraba de lado que alguien estaba allí parado a mis pies, pero por detrás de una cortina. Al mirar bien,
Noté que esa silueta no se parecía a ninguno de mis hijos. Me di la vuelta confundida y en un amargo escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, me levanté y fui a donde ellos estaban viendo la televisión en la sala. Les pregunté y me dijeron que no se movieron de allí. Más intrigada quedé y empecé a prestar atención a este evento. Le pregunté a mis hijos como a qué horas miraban al perro negro salir de los árboles. Ellos dijeron que eso era aproximadamente a las 6 de la tarde. Sin avisar, ese día llegué temprano para ver lo que decían y en efecto salimos al patio que construimos a la orilla de una cañera, propiedad de la azucarera o ingenio donde en épocas anteriores murieron muchos esclavos y gente de fatiga, dengue y a manos de los patrones despiadados. Justo allí esperamos cuando mis ojos se abrieron de par en par, como en pelotas al mirar a aquel inmenso y feroz perro salir de la extensa selva. Era impresionante, que parecía de esos terriers o uno grande, como un ternero pero tierno y de grandes patas, el cual se paró de frente a nosotros y arrojaba rabia. Este solo nos miraba como retador, para luego seguir su camino por la calle, buscando el fondo de las cañeras de la selva y perderse por siempre. Después de ver eso, me asustaba dejar a mis hijos solos, pero si no trabajaba, no tendríamos para comer, ya que el borracho de mi esposo no ayudaba en nada. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho limpieza ni nada. La casa estaba desordenada y la respuesta de ellos era que en la casa no estábamos solos, porque allí vivían 2 niños, una niña y un varón que según escondían en el cuarto de ellos porque la mamá de los niños los golpeaba sin piedad. En pocas palabras, eran como unos muertos ocupando nuestro espacio. Mis hijos culpaban a esos 2 espíritus del desorden de todo, pues una tarde, en mi día libre, escuché cantar a alguien en el pasillo de la casa y me dijeron mis hijos: ¿escuchas eso, madre? Ellos son, y no estamos solos, ahora estamos entre ellos. La verdad, ese cantar se escuchaba como en un hueco y no se entendía nada de lo que decía o cantaba, pues debido a eso, el cuarto de mis hijos se había convertido en una iglesia por tener una infestación de espíritus, entes y más adelante, demonios. Mis hijos tenían puestas 3 Biblias en el Salmo 91, indicando para alejar demonios, y de los cuales ponían a una bajo cada almohada y una última en la entrada de la puerta, abierta también con el Salmo 91, que según ellos evitarían ataques demoníacos. La entrada de la casa parecía toda llena de papelitos hechos a manos con el Padre Nuestro y con crucifijos y santos e imágenes pegadas por todos lados, y ni con eso se detenía la infestación, porque se nos morían los animales, se perdía el dinero, se aparecían los muertos, en fin, pasaba de todo lo que molestaba a mis hijos, teniéndolos aterrorizados. Mi hijo menor empezó a soñar con muertos, y al siguiente día había uno en la calle tirado. Soñaba con algo y se hacía realidad. Empezó a preocuparse al grado de ya no querer dormir, pues eso le daba pánico, ya que cada sueño que tenía se cumplía, y su último sueño fue que su padre nos trataba de matar. Llegamos a cambiar todo a tal grado que mi marido, cuando llegaba ebrio, nos golpeaba y lastimaba perdiendo la razón. Nunca fue así con nosotros. Después él caía en un sueño profundo, donde al despertar ya no recordaba nada de lo que nos había hecho. Después de eso, me asustaba dejar a mis hijos solos con ese ser al que ya no quería. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho nada. Estaba desordenado todo, olía mal como a podrido, azufre. El hedor era repulsivo. Era triste ver cómo poco a poco nos derrumbábamos. Un día mi marido trató de matar a mi hija, a su propia sangre. Primero la golpeó salvajemente hasta fracturarla y lastimarla. Ni mis 3 hijos lograron controlarlo. Ese señor era el mismo diablo, y hasta el día de hoy él niega haberlo hecho, porque dice y jura que en su sano juicio jamás le haría daño a sus hijos, y menos a su adorada niña.
Nos separamos. Mi hija no quiso levantar cargos porque era una bestia. Tampoco queríamos que la gente se enterara de esta infestación demoníaca jamás vista en tiempos modernos. Mis hijos se fueron para La Ceiba, una localidad más poblada, a pasar un tiempo con mi mamá, pues ella podía cuidarlos y protegerlos. Yo me quedé sola en casa, pues la bestia o demonio de mi exmarido huyó para internarse y perderse en esa selva negra, lugar o casa de esos entes aberrantes, y por algún motivo de allí salieron para acabar con mi hogar. Así que una vez, cuando serían las 12 de la madrugada, algo me quiso abrir la puerta, ya que sabía que estaba sola. Sin embargo, la puerta se sacudía tan fuerte, como si el mismo demonio tratara de entrar. Pensé que quizás alguien se había metido a robar lo poco que aún me quedaba, y me armé de valor. Abrí como pude la puerta, cuando de pronto vi una sombra como de un hombre en el interior, la cual corrió y abrió la puerta del baño. Le grité: «Ya te vi, sal de ahí», y prendí las luces, pero ya no había nadie. Fui y revisé las puertas y estaban todas bien cerradas. Me apagaron las luces y salí corriendo. Me encerré con escalofríos en mi cuarto y vi cómo la tele en la sala se prendió y podía ver los reflejos de cómo cambiaban los canales. Y lo peor era que yo sabía que ya no tenía tele porque mis hijos se la llevaron a casa de mi madre. Estaba todo raro, malo, y claro se escuchaba cómo estaba funcionando la tele, y de pronto vi a la sombra por abajo de la puerta donde estaba yo, y aquel demonio sin duda seguía fuera de mi cuarto, el cual me tocaba la puerta, pues se escuchaba como algo con uñas largas y pesadas me destrozaba la madera de la puerta, y mugía como un animal, o gemía queriendo entrar. Eso estuvo allí hasta más o menos las 3:30 de la madrugada, pues yo comenté esto, señor Chemo San Juan, en varios grupos y se burlaron de mí. Por eso acude usted, que tiene décadas de investigar. Ahora vivo con miedo y terror, pero no quiero perder mi único patrimonio que aún me queda, el que compramos con sacrificio y por el cual se separó mi familia. Me mudé de mi casa y me fui a alquilar un pequeño cuarto para sobrevivir. En los grupos me dijeron que dejara la casa y asunto arreglado, pero eso no era cierto. Algo nos ataba a ella. Unos días después vino mi hijo a vivir aquí, pensando que todo había terminado, pero todo empezó de nuevo, y hasta ahora en mi nuevo hogar les tocaban las puertas a las 12 del día y salían afuera, pero no había nada. Luego empezamos a sentir que de nueva cuenta algo nos vigilaba por la ventana. Una noche a mi hijo le tocaron la oreja y empezó a temblar porque nuevamente le respiraban en sus oídos. Eso era un jadeo o como una especie de lamento con un olor a podrido y asquerosa sensación a muerte. Esto fue mucho y nos volvimos a mudar. Y ahora aquí, ya de regreso a vivir mi hija, quien se casó hace unos meses. Ella tiene 7 meses de embarazo y dice que una voz de hombre le habla y le pregunta cosas por las noches. Y también se escuchan como quejidos cerca de nuestras camas. Eso me preocupa porque mi hija dice que esa cosa lo que reclama es sangre pura y joven. Esa bestia ya dijo que quiere al bebé. Mi hija entró en dificultad y problemas con su bebé, pues ya quiere nacer antes de tiempo, y eso es anormal, ya que apenas tiene 5 meses de gestación. Así termina mi relato, señor Chemo San Juan, y espero me puedan ayudar en su grupo de ayuda humanista y espiritual y rescate mi hogar. Me regresé justo ayer sola con mi hijo menor, el cual, como ya les conté, tiene sueños raros. El terreno lo compré, construimos la casa. Mi hija ya no quiere regresar y está ahora teniendo sueños terribles de cómo unas manos con garras le sacan a su bebé del vientre. Ella está en shock, pero tengo la esperanza de que Dios y ustedes en lo posible nos auxilien. De antemano, muchas gracias. Meses después, en el año del 2017, yo, Chemo San Juan, contacté al grupo de ayuda conformado por la señora Santera de Estados Unidos y al ser de luz, Adalon,
y con las demás personas que integran la sociedad de ayuda humanista con un poco de dificultad por lo peligroso y delicado del caso, pero se logró a base de ciertas prácticas, oraciones y acciones de baños de despojo, de saneamiento, de purificación. Después de varios días, por fin se logró habitar esa casa, fruto de trabajo. Quiero comentar que ya todo por fin está desapareciendo y ahora nos enfocamos en que la familia se vuelva a unir, a excepción del padre que se perdió para siempre. Gracias a Dios, aquí queda este escrito archivado como prueba de que el mal existe, pero lo bueno es más fuerte. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Guadalupe Díaz. En la descripción está el link de su canal de YouTube. Por favor, amantes de cuentos de terror, suscríbete.